El mar amaneció embravecido, lanzando ráfagas de sal contra las casas desvencijadas del pueblo. Joaquim, acostumbrado a lidiar con tempestades internas y externas, guió su vieja embarcación hasta el muelle, donde siempre dejaba la pesca de la madrugada. Al saltar a la oscura madera, notó a 3 niños acurrucados bajo una lona rota, abrazados a una mujer delgada que temblaba más de cansancio que de frío. El olor a pescado y lodo se mezclaba con el miedo evidente en sus ojos. Miró a su alrededor. Los puestos del mercado aún estaban cerrados, pero algunos vecinos espiaban tras las puertas, susurrando comentarios despectivos que el viento llevaba consigo. Joaquim reconoció el juicio en sus rostros. Era el mismo que recibía desde niño por el color de su piel. Aún así, le ofreció su abrigo mojado a la mujer, quien lo aceptó sin decir palabra. Se llamaba Isabel. Sus sobrinos eran Lucas, de 9 años, Cayo, de 8, y Marina, de 6. Habían perdido a sus padres en la inundación que devastó el barrio ribereño de la ciudad cercana, contaron con gestos, pues las palabras parecían atascadas en sus gargantas. La guardia municipal había pasado durante la madrugada, dijeron, pero no había albergue suficiente. Isabel había encontrado el muelle por casualidad, siguiendo el rastro de luz del faro que Joaquim había encendido para atracar. Les faltaban ropas secas, comida y un techo, pero sobraba dignidad en la forma en que la mujer mantenía a los niños juntos, a pesar del agotamiento. Joaquim recordó cuando perdió a su esposa por una enfermedad y sintió la misma vértigo de desamparo. Sin pedir permiso a nadie, les ofreció refugio en su pequeña casa de madera, levantada en el rincón más apartado del pueblo, donde los callejones terminan en manglares y soledad. El camino era de barro, salpicado de charcos que reflejaban el amanecer grisáceo. Mientras conducía al grupo, podía oír pasos cautelosos detrás de las ventanas. No necesitó ver los rostros. Conocía el peso de esas miradas que juzgaban su generosidad como una osadía. A la entrada de la casa, un pasillo angosto conducía a la sencilla cocina, donde aún flotaba el olor a café barato. Joaquim dividió el pescado fresco en porciones, calentó pan duro en la plancha y extendió toallas para que se secaran. Los niños comieron en silencio respetuoso, sus ojos aún grandes de susto, pero una llama tímida de esperanza comenzó a surgir, reflejada en la luz vacilante del quinqué. Cuando el sol salió, dorando el techo de zinc, Joaquim salió a limpiar sus redes. Desde la puerta, vio a Álvaro Braganza conversando con 2 hombres cerca del muelle, señalándolo con una expresión gélida. Los murmullos se convirtieron en una promesa de obstáculo. Los pescadores negros no debían acoger a nadie, mucho menos desafiar el equilibrio tácito del pueblo. Joaquim respiró profundo, sabiendo que la decisión de abrir su puerta había desatado fuerzas que ahora se volverían contra él. Aún así, escuchó las risitas tímidas de los niños dentro de casa y comprendió que algunos riesgos son semillas de futuro. Apenas había salido el sol cuando Joaquim empujó su carrito de hielo seco hacia el mercado. Isabel y los niños caminaban detrás de él, cargando las redes dobladas con el cuidado de quien protege algo precioso. El olor a pescado fresco se mezclaba con el viento salado, pero pronto sería superado por otro olor, el de la hostilidad que les esperaba en la plaza. A la entrada, Álvaro Braganza ya daba órdenes a 2 inspectores. Sin levantar la voz, señaló el carrito y anotó algo en una tableta. Un papel rojo fue pegado en el lateral de la caja, informando de una irregularidad en la licencia. Sin posibilidad de defensa, Joaquim vio a los inspectores sellar el hielo seco, confiscando la mitad de su pesca entre los aplausos discretos de algunos comerciantes blancos. El grupo intentó sortear el puesto principal y buscar otro lugar. Sin embargo, cada vendedor cerraba su balanza o alegaba falta de cambio en cuanto veía la piel de Joaquim. Los murmullos corrían como un cuchillo afilado. La gente susurraba que él había traído bocas extra para perjudicar a los honestos. Los niños sintieron el peso de las miradas y se acercaron a Isabel, quien mantenía el mentón en alto, pero su pecho se agitaba. Lucas, de 9 años, intentó ayudar apilando cajas vacías. Un adolescente blanco empujó al niño, haciéndolo tropezar en un charco de agua sucia. Las risas resonaron en el aire como un castigo. Joaquim contuvo las ganas de reaccionar porque recordaba el costo de eso en el pueblo.
El negro que responde pierde el derecho a volver. La humillación se extendió por el suelo como aceite, impidiendo cualquier paso firme. Sin espacio para vender, Joaquim retrocedió hasta la sombra de un cobertizo y abrió discretamente la tapa del hielo seco, ofreciendo pescado a un viejo cliente fiel. El hombre negó con la cabeza, temeroso de ser visto. No vendió nada. Al mediodía, el sol caía sobre las tablas y hacía que el sudor ardiera aún más que las palabras tragadas. De vuelta a casa, el carrito llegó casi tan lleno como había partido. El pescado comenzaba a perder brillo, señal de ganancias que se escapaban. Joaquim se limpió la cara con el antebrazo e intentó escribir números en su cuaderno de cuentas. Las cuentas no cuadraban. Sin la venta de ese día, no habría pago de la tasa mensual del amarre. Por la noche, la cooperativa se reunió en el salón de madera. Nuevas reglas fueron aprobadas por unanimidad. Cada pescador tendría que pagar una tasa extra para mantenimiento, una justificación que sonaba neutral, pero que afectaba solo a quienes ya luchaban por centavos. Joaquim, sentado al fondo, reconoció la trampa. Álvaro esbozó una sonrisa contenida mientras el papel con las firmas pasaba por las manos silenciosas. Isabel esperaba afuera, sosteniendo a Marina dormida. Cuando Joaquín salió, una sola mirada bastó para que ambos comprendieran la gravedad de la situación. El hambre acechaba la puerta y las deudas golpeaban a la ventana. Aún así, sintió la pequeña mano de Cayo agarrar su dedo y comprendió que rendirse no era una opción. A la hora de dormir, el crujido del techo competía con el lejano sonido de las olas. Joaquín planeó echar las redes más lejos al día siguiente, donde los inspectores rara vez llegaban. Sabía, sin embargo, que cada paso suyo sería observado por ojos que preferían verlo hundirse. A pesar de todo, una promesa silenciosa flotaba en la habitación. Si el mar lo permite, habrá un camino. La madrugada trajo un cielo pesado que ocultaba las estrellas. Joaquín remendó las redes con prisa, consciente de que necesitaba llegar a aguas lejanas antes de que llegara la inspección. Isabel preparó un pequeño paquete de harina de yuca, lo único que quedaba en la despensa, mientras los niños se acurrucaban en un rincón, intentando fingir que no sentían el estómago vacío. Cuando el barco partió, el motor falló 2 veces antes de encenderse, señal de algún problema que aún no comprendía del todo. Horas después, lejos de la costa, la red volvió casi vacía. Los peces que antes saltaban por decenas ahora escapaban por los agujeros recién abiertos en el nylon. Joaquín notó cortes limpios, hechos con cuchillo, imposibles de atribuir al desgaste. El motor, antes confiable, se ahogaba como si hubiera tragado arena. Cada falla sonaba como una risa contenida de quien sabotea en silencio. Con esfuerzo, el barco regresó al muelle al atardecer. Joaquín encontró huellas frescas en la proa y tornillos sueltos en el compartimento de combustible. La desconfianza se convirtió en certeza. Querían dejarlo a la deriva, lejos de las miradas indiscretas, para que el daño pareciera culpa del mar, no de manos humanas. El pueblo observaba en silencio, fingiendo normalidad, mientras Álvaro, con los brazos cruzados, comentaba con un grupo de pescadores sobre la imprudencia de quien no cuida su propio equipo. Sin pescado que vender, sus finanzas se derrumbaron como madera podrida. La cuenta de la cooperativa llegaría en 2 semanas, y el valor del pago extra era demasiado alto para quien regresaba con la red vacía. Isabel decidió actuar. A la mañana siguiente, fue al almacén administrativo con un fajo de papeles que probaban la legalidad de la licencia de Joaquín. La recibieron con miradas que cortaban más que las corrientes marinas. Álvaro escuchó su protesta, respondió con frases cortas y sugirió que buscaran ayuda estatal, muy lejos de allí. La negativa estaba envuelta en palabras formales, pero el veneno era claro. El pueblo no era lugar para ellos. La tensión aumentó cuando Lucas apareció con la rodilla herida. Alguien empujó al niño en la parte trasera del mercado y cayó sobre cajas rotas. Joaquín limpió la herida con agua salada y reprimió el deseo de preguntar por los culpables. Sabía que ningún testigo blanco confirmaría lo que toda piel negra sentía en el alma. El miedo se extendió entre los niños, quienes empezaron a jugar solo dentro del patio, lejos del muelle que antes los fascinaba. Esa noche, volvió la lluvia. Las goteras marcaban el compás en los recipientes colocados en el suelo. Joaquín sumaba deudas en un cuaderno húmedo,
escribiendo y tachando hasta que aparecían otros números más sombríos. El valor que aún debía al banco por la casa. Si no pagaba en 30 días, perdería el techo que recién había ofrecido a su familia. Isabel, sentada a la mesa, planeaba vender ropa usada en el pueblo vecino, aunque sabía que el transporte costaría gran parte de las ganancias. Mientras tanto, caía sobre el pueblo un rumor malicioso de que Joaquín pescaba ilegalmente de noche, usando métodos prohibidos. La historia se extendió con la rapidez del viento en una vela, proporcionando una justificación moral para cualquier castigo futuro. Álvaro, en una conversación informal con el delegado local, mencionó la necesidad de inspecciones más rigurosas. Ninguna acusación formal había surgido, pero el cerco se estrechaba, como un anzuelo escondido en el cebo. Cerca de la medianoche, Joaquín salió al patio y observó el barco balanceándose en el pequeño muelle improvisado. La luna asomaba entre las nubes rasgadas, iluminando el casco rayado como si revelara cada corte hecho en la sombra. Respiró hondo, recordando que el mar siempre había dado respuestas a quien insistía. Decidió reconstruir la red esa misma madrugada, hilo a hilo, aunque sabía que las reparaciones no curan la maldad ajena. Dentro de casa, Isabel acunaba a Marina, quien soñaba con olas tranquilas. En silencio, la mujer sintió brotar un fuego de protección que no admitía retroceso. Al día siguiente, se prometió a sí misma que no habría espacio para el miedo. Enfrentaría cada puerta cerrada hasta que alguna se abriera. Porque el alma negra, cansada de sufrir, aprende a transformar el dolor en un arma de resistencia. La madrugada llegó con nubes pesadas, tragándose cualquier señal de luna. El aire tenía olor a hierro y electricidad, como si advirtiera que el mar, paciente hasta entonces, había decidido mostrar su fuerza. Joaquín observó el horizonte ennegrecido mientras recogía cubos y amarraba el barco con cuerdas dobles, recordando viejas tormentas que ya habían llevado vidas y sustento. Los pescadores blancos se reunieron en el muelle para comentar sobre la tormenta inminente, pero ninguno ofreció ayuda al ver a Joaquín reforzando los nudos. Isabel mantuvo a los niños dentro de casa, juntando mantas en un rincón seco. Los rayos iluminaban el cielo incluso antes de que llegara la lluvia, cada destello revelando rostros tensos que desaparecían tras las puertas cerradas tan pronto como volvía la oscuridad. El viento se levantó de repente, doblando mástiles y arrojando cajas vacías por el pavimento. Las olas invadieron el muelle como animales inquietos, y las cuerdas crujieron bajo la presión. En medio del caos, el barco de Álvaro se balanceó irregularmente. Un cabo roto dejó espacio para que el casco golpeara contra un pilar de piedra. Joaquín corrió, intuyendo que la madera no resistiría mucho tiempo. La corriente se tragó la cubierta en minutos. Álvaro, que intentaba encender el motor, resbaló y cayó al agua oscura. Ninguno de los empleados de la cooperativa se acercó. Cada uno retrocedió temiendo ser arrastrado por el remolino que giraba entre los restos. Joaquín, sin dudarlo, soltó la lancha auxiliar y avanzó remando contra las olas que parecían querer empujarlo de vuelta a la costa. Lucas sostenía la linterna de la cubierta, guiando la pequeña embarcación entre trozos de madera que flotaban peligrosamente. Cayo mantenía el balde listo para sacar agua del fondo de la lancha, mientras Marina rezaba en silencio, abrazada a las piernas de Isabel. Cada golpe de ola traía el sonido sordo de troncos golpeándose, pero Joaquín mantuvo el timón firme, pensando solo en el rostro aterrorizado que había visto sumergirse. Cuando alcanzó a Álvaro, el cuerpo del hombre subía y bajaba como un flotador roto. Joaquín lo levantó por los hombros, sintiendo el peso de la ropa empapada, y lo arrastró dentro de la lancha. El regreso fue aún más difícil, pues el viento había aumentado. Aún así, minutos después, la débil luz del muelle iluminó a ambos, el dueño de la cooperativa tosiendo agua salada y el pescador negro exhausto, con los brazos temblorosos por el esfuerzo. En la playa, la multitud esperaba sin aplausos. Algunas miradas mostraban un alivio contenido, otras dejaban escapar una sorpresa incómoda ante el rescate. Nadie ofreció una manta o un té caliente. Álvaro fue llevado por ayudantes, sin siquiera mirar a quien le había salvado la vida. El pesado silencio sustituyó cualquier gesto de gratitud, como si toda la villa temiera que un agradecimiento derrumbara muros erigidos hace décadas.
Al día siguiente, restos de embarcaciones cubrían la playa. Entre ellos, pedazos del barco de Joaquín yacían junto a fragmentos del lujoso casco de Álvaro. La cooperativa contabilizó pérdidas y anunció que los pescadores sin embarcación apta no podrían salir al mar por tiempo indefinido, una norma que caía como una sentencia sobre Joaquín, pero no sobre aquellos que tenían seguros costosos. Los rumores se esparcieron rápidamente. Decían que Joaquín había aprovechado la confusión para sabotear motores ajenos y hacerse pasar por héroe. Los niños escucharon a sus compañeros repetir la historia en el mercado, como si fuera una verdad grabada en piedra. Isabel enfrentó los susurros con la barbilla en alto, pero por la noche lloró en silencio, sintiendo que la sal de sus propias lágrimas ardía más que la del mar. A pesar del golpe, Joaquín pasó la madrugada arrastrando maderas buenas a un rincón y separando herrajes recuperables. Cada martillazo contra un clavo torcido era una protesta muda contra la ingratitud. En su pecho, sin embargo, latía una nueva decepción. El acto de salvar no había bastado para romper el círculo de desprecio. Parecía, por el contrario, haber despertado envidia y sospecha. Cuando el primer rayo de sol tocó la línea del agua, Joaquín levantó la mirada hacia el horizonte calmo, como si el mar, cansado de rugir, ofreciera una tregua. Él entendió que la tormenta más grande continuaba en tierra firme, en los corazones que se negaban a reconocer la humanidad en el color de su piel. Aún así, apretó su mano callosa alrededor del martillo y decidió que reconstruiría no solo el barco, sino también la posibilidad de un futuro para aquellos que ahora dependían de él. El viento matutino aún traía vestigios de brisa marina cuando un pasante de un periódico local, encargado de registrar los daños de la tormenta, colocó un dron sobre el muelle. Las hélices zumbaron y, sin querer, captaron el momento exacto en que Joaquín sacaba a Álvaro inconsciente hacia la arena la noche anterior. La imagen del pescador negro socorriendo al patrón blanco, mientras al fondo la villa observaba impasible, formaba un contraste tan gritante que bastó una edición rápida para convertirse en titular online. En pocas horas, el video se difundió por las redes sociales. Comentarios indignados preguntaban por qué El Salvador había sido acusado de sabotaje. Perfiles influyentes exigían una investigación. Otros más cínicos describían a Joaquín como la excepción que confirma la regla. Entre me gusta y ataques, la grabación llegó a portales nacionales y los carros de reporteros aparecieron en el muelle, levantando micrófonos que nunca antes se habían interesado por los pescadores de la villa. Álvaro intentó controlar la narrativa, alegando gratitud y calificando el rescate como un episodio conmovedor, pero su discurso sonaba ensayado. En la misma semana, un reportero investigativo descubrió procesos antiguos que involucraban a la cooperativa. Fraude en el pesaje de lotes, sobrefacturación en la compra de combustible y facturas falsas para justificar tarifas extras. Documentos filtrados mostraban la firma de Álvaro en papeles que inflaban los costos justamente para los pescadores negros, empujándolos a la quiebra. La revelación cayó como una red lanzada al revés. En lugar de atrapar peces, sacó a la luz las podredumbres ocultas. Los habitantes de la villa, antes cómplices por el silencio, vieron cámaras apuntando a sus fachadas y comenzaron a temer la asociación con el esquema. Algunos corrieron a declarar que siempre sospecharon de irregularidades. Otros intentaron borrar publicaciones que habían difundido rumores sobre Joaquín. El delegado local, presionado, abrió una investigación rápida para no parecer omiso. Mientras tanto, Joaquín se quedó en casa, ayudando a Isabel a preparar la papilla para los niños, ajeno a la avalancha digital. Se enteró de la repercusión cuando un periodista extranjero apareció en la puerta pidiendo una entrevista. Joaquín se negó, no por desconfianza, sino porque necesitaba reparar urgentemente las redes nuevas. La fama no ponía comida en el plato. Aún así, notó algo diferente en la actitud de los transeúntes. Cabizbajos, evitaban mirarlo, como quien teme verse reflejado en su propia indiferencia. La cooperativa convocó una asamblea extraordinaria para solucionar la crisis. Álvaro llegó rodeado de abogados, pero se encontró con parte de los socios exigiendo una auditoría independiente. Entre documentos y acusaciones cruzadas,
el nombre de Joaquín apareció como víctima sistemática de cobros irregulares. La presión externa resonó en el interior. Por primera vez, pescadores blancos hablaron abiertamente sobre las injusticias que fingían no ver, temiendo ahora perder los subsidios del gobierno estatal anunciados en una transmisión en vivo. El impacto llegó al aula donde Lucas y Cayo estudiaban provisionalmente. Compañeros que antes se reían de los niños comenzaron a observarlos con curiosidad y ocasionalmente admiración. Aunque aún había susurros, la hostilidad perdió fuerza, reemplazada por un incómodo deseo de parecer justos ante las cámaras que recorrían la villa. Marina, antes escondida detrás de su tía, salió a jugar a la calle, sintiendo que su propia existencia ya no era una ofensa. En una tarde de cielo anaranjado, Isabel recibió una llamada del servicio social informando que el proceso de adopción de los niños podía avanzar, ya que la residencia se había convertido en un entorno de referencia positiva tras la repercusión nacional. Ella agradeció con voz firme, comprendiendo que el cambio era fruto del coraje silencioso cosechado día a día, no de clics repentinos. En el patio, Joaquín martillaba las últimas tablas del nuevo casco, convencido de que la tormenta viral había abierto paso a una marea impredecible, pero llena de esperanza. Una comisión estatal llegó una mañana bochornosa, instalando una carpa en la plaza principal para la audiencia pública. Mesas de madera, micrófonos y pilas de documentos le dieron al espacio rústico un aire solemne. Los vecinos se apretujaron a los lados, sin saber si temían más a las cámaras o a las verdades que se escaparían. Álvaro se sentó en la primera fila, con los ojos hundidos, rodeado de los mismos abogados que ya no parecían tan seguros de la victoria. El relator leyó pruebas de sobrefacturación, tasas clandestinas y sabotaje a embarcaciones denunciadas por exempleados. Cada hoja sellada sonaba como un clavo en el ataúd de la reputación del empresario. Cuando las imágenes del dron aparecieron en una pantalla improvisada, mostrando a Joaquín rescatando a Álvaro bajo la lluvia, el silencio fue interrumpido por un murmullo incómodo. Quedó claro que El Salvador también había sido la principal víctima de las trampas expuestas. Tras horas de declaraciones, la comisión votó por la remoción inmediata de Álvaro de la presidencia de la cooperativa y por la apertura de un proceso penal. Decidieron además conceder un plazo de 30 días para reestructurar la entidad, garantizando una representación proporcional de pescadores negros y medidas de reparación financiera. La resolución fue leída con voz firme, resonando en los callejones como una ola que invade cada grieta. Esa noche, miembros antiguos y jóvenes trabajadores se reunieron en el galpón para fundar la Asociación Libre de Pescadores de la Ensenada. Joaquín fue elegido por unanimidad para el consejo, pero pidió que Isabel asumiera la tesorería, reconociendo su habilidad con los números. Entre aplausos contenidos, se firmó un estatuto simple. Todos tendrían voz en las decisiones, ninguna tasa se impondría sin transparencia, las redes y los motores podrían ser reparados en una colaboración solidaria. Días después, el juez de familia homologó la custodia definitiva de Lucas, Cayo y Marina a Joaquín, considerando el vínculo afectivo y la estabilidad recién alcanzada. El documento fue entregado en el patio de la casa, al lado del barco reconstruido con tablas multicolores donadas por vecinos que ahora querían participar del cambio. Los niños corrieron por la playa, gritando nombres de peces que habían aprendido, mientras Isabel encendía el fogón para la primera cena sin miedo a la falta. La villa comenzó a transformarse lentamente. Las viejas placas segregacionistas desaparecieron de los puestos. Las escuelas locales invitaron a maestros de la capital para charlas sobre igualdad. Pintores cubrieron muros manchados de insultos con murales que representaban escenas del mar y figuras negras sonriendo en redes llenas. No hubo magia instantánea. El prejuicio aún susurraba en rincones oscuros, pero la indiferencia había perdido su concha protectora. Cada paso adelante exigía debate público, y ahora había micrófono para todos. En una tarde color cobre, la nueva asociación realizó su primera celebración colectiva. Pescadores de todos los colores compartieron calderetas en ollas enormes, rodeados de niños corriendo entre cuerdas y boyas coloridas. Joaquín, con las manos sucias de grasa por ajustar el motor recién donado, levantó la mirada hacia el mar calmo. Recordó la tormenta, las miradas de desprecio, las redes rotas,
y percibió que cada herida había abierto una brecha para la entrada de algo mayor, una marea de justicia que, aunque lenta, avanzaba. A su lado, Lucas acomodó su gorra. Cayo mostró un frasco lleno de conchas. Marina le entregó una flor de papel a Isabel y juntos vieron partir la primera lancha de la asociación al atardecer, señalando el comienzo de un nuevo